materno murió de una cirrosis hepática de tanto tomar. Mi bisabuelo también le gustaba, y el tatarabuelo, y si le sigo rascando voy a llegar a encontrar que había una situación tremenda. Yo iba por ese mismo camino, pero para la gloria del Señor, Él me salvó. Amén. Eso significa salvar, romper cadenas, romper maldiciones transgeneracionales. Se aplica también este asunto de las maldiciones transgeneracionales a diferentes ámbitos: pobreza, miedos, temores, un montón de cosas que no tienen nada que ver con Dios, pero que han venido siendo heredadas a través de nuestras generaciones. Incluso una forma de pensar, incluso una mentalidad con respecto del dinero, de las finanzas, de la familia, etcétera, tiene que ver con eso. Si yo veo entonces que hay una maldición en mi familia, en mi línea generacional, lo que tengo que hacer es invocar el nombre del Señor. No olvidemos el contexto. Isaac estaba en medio de una hambruna. Había una hambruna. Hambruna quiere decir que no había nada ni que comer. Entonces, solo Dios tiene el poder para ayudarnos. Cuando una situación está así como esa, solamente Dios nos puede ayudar. Si oras e invocas el nombre del Señor clamando, es una manera de presentarnos delante del Señor, tocar la puerta de Dios y reconocer que somos incapaces de hacerlo por nosotros mismos. En Jeremías capítulo 29, versículo 12 al 14, mire lo que dice. Es hermosa esta palabra que está en Jeremías. Recuerda que Jeremías era un profeta muy sensible. Algunos le llaman el profeta llorón, pero no era llorón de chillón. Era llorón de que era sensible, era llorón de que tenía un espíritu abierto al Espíritu Santo, y entonces era muy sensible. Dice ahí la Escritura: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y la primera parte del 14 dice: y seré hallado por vosotros. Yo digo amén. Yo digo amén. Si yo lo invoco y voy y oro, entonces Él me va a oír. Y si me oye, entonces ya tengo ganada toda la situación. Si Dios me pone atención, entonces lo busco de todo corazón, y lo que dice ahí, que lo voy a encontrar. Dile que está a tu lado: yo voy a buscar al Señor siempre. Así que eso significa invocar el nombre del Señor. Isaac hizo lo correcto. Isaac supo reconocer su necesidad, pero también supo a quién acudir. Él miraba que tenía una necesidad. Tenía un montón de gente, no solo su familia, sus hijos, también tenía a sus siervos, y cada siervo tenía sus familias y sus animales. Entonces, él tenía que ver la manera de salir de la crisis. Él supo reconocer su necesidad, tuvo la suficiente humildad como para identificar su falta, su escasez, y entonces decirle a Dios: auxilio. Diga conmigo: auxilio. ¿Se acuerda de Pedro? Pedro tenía fe, era un discípulo del maestro, había visto muchos milagros. Le dijo al maestro: di que vaya contigo. Cuando venía el Señor caminando, se baja de la barca, comienza a caminar de manera sobrenatural, pero de repente deja de enfocarse en Jesucristo y entonces se hunde, lo cual podríamos traducir como una crisis. Inmediatamente lo que hace es pedir ayuda, pedir auxilio. Diga conmigo: auxilio. Auxilio se dice no cuando te está llegando el agua al cuello. Auxilio se dice cuando ya te está rebasando el cuello. Ya no puedes hacerlo ni con tus fuerzas. Mientras puedes flotar tantito, ahí aguantas. Pero cuando ya se te acabaron las fuerzas en los brazos y en las manos, entonces dices... Algunos necesitan decir auxilio más fuerte aquí esta tarde. Esa es la realidad. Pero necesitamos entender que la ayuda del Señor solo viene cuando usted y yo invocamos su nombre. Y para eso se requiere revelación y se requiere humildad para poder declarar auxilio. Señor, ya no puedo con mis fuerzas, he hecho de todo, ya estudié todas las áreas, ya fui aquí, ya fui allá, ya fui al otro lado, por favor, ayúdame.
Juan capítulo 16, versículo 24, es clave en esto que estamos estudiando esta tarde. Como dice la Escritura, 1, 2, 3. Otra vez, 1, 2, 3. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál nombre? El nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Jesús significa Jehová salva. Todo el que invocare mi nombre será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de ir al infierno, pero también salvo en cada situación de crisis. Señor, ayúdame en este asunto. Señor, ayúdame en mis finanzas. Señor, ayúdame en mi casa. Señor, ayúdame con mi temperamento. Señor, ayúdame con lo que sea una crisis, lo que represente un problema para ti. Invoca el nombre del Señor. Y entonces el Señor va a escuchar, pero tiene que ser en su nombre. Así que no dudes, no temas, invoca su nombre y tu gozo será cumplido. ¿Cuántos dicen amén? Tu gozo será cumplido. Piense un momentito en este momento, porque a mí me gusta hacer las cosas prácticas. ¿Para qué tanto estudiar si no las vamos a hacer? Piense un momentito, ¿cuál sería una situación, un contexto o un asunto que en este momento le causara gozo, se cumpliera su gozo? Algo que usted ha estado pidiendo, necesitando, que ha estado clamando a Dios, pero que no se ha cumplido su gozo. Piénselo, ¿ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? Bueno, ahí en su lugar, cierre sus ojos y piénselo y póngalo delante del Señor y comience a decirle al Señor en su nombre: este es mi gozo, Señor. Si tú me concedes esto, entonces yo tendré gozo en mi corazón. Tú tendrás el gozo de que yo me acerque a ti con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero yo tendré el gozo de mirar el cumplimiento de tus promesas. Yo tendré el gozo de mirar el cumplimiento de tu palabra en mi vida. Ahí, en su lugar, comience a hablar con Dios. Invoque su nombre. Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Invoque su nombre y dígale: Señor, cumple ese mi gozo. Tú lo dijiste en tu palabra. Ahí está en San Juan capítulo 16, versículo 24. Si quieres recordarle al Señor la Escritura, recuérdasela. Pero dile: Señor, tú lo dijiste en tu palabra. Jesús dijo: hasta ahora nada has pedido en mi nombre, pídelo en mi nombre. Pídelo, recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Habla al Señor. Abre tus labios, pero sobre todo abre tu corazón. Abre tu corazón. Habla al Señor. Él está aquí. Lo invocamos en el tiempo de la oración, lo invocamos en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la adoración. Lo hemos invocado y Dios es bueno. Asegúrate de que el Señor te escuche, porque si ni tú te escuchas, entonces no creo que venga esa petición. ¿Ya miraste ese gozo en tu corazón? ¿Qué produciría tal gozo en tu corazón? Pídelo al Señor. Nosotros no creemos ni en Santa Claus ni en los Reyes Magos. Nosotros creemos en Jesucristo y Él puede cumplir tu gozo esta noche. Él puede darte un esbozo de ese gozo cumplido en una visión de futuro. Pídelo al Señor para que tu gozo sea cumplido. Gracias, Jesús. Si ya lo puso delante de Dios, entonces ahora dele gracias. Recuerde que a Dios las gracias se le dan por adelantado. A Dios no se le da gracias cuando ya está cumplido tu gozo.
A Dios se le dan gracias antes de que se cumpla. Es por fe. Ahora dele gracias. Ahora dígale: gracias, Señor, por cada circunstancia, por cada situación que ocurre en mi vida. Gracias. Tú sabes lo que haces. Tú sabes por qué ha pasado. Tú sabes. Pero yo sé que veré mi gozo cumplido. Tú eres Dios y tu mano no se ha cortado. Tú sigues siendo Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Ahora voltea con el que está a tu lado y dile que tu gozo se cumpla. Que tu gozo se cumpla. Dios está en este lugar. La tercera cosa que Isaac hizo en este tiempo de crisis, la primera fue levantar un altar, la segunda invocar el nombre del Señor. La tercera cosa fue plantar su tienda. Dice: y plantó allí su tienda. Versículo 25 de Génesis 26. Y plantó allí su tienda. ¿Qué quiere decir que plantó allí su tienda? Plantarse tiene que ver con establecimiento. Tiene que ver con poner los pies firmes, establecerse. Tiene que ver con instalarse. Tiene que ver con echar el fundamento. Eso tiene que ver con plantó allí su tienda. En medio de la crisis, Isaac se aferró a la promesa que sería bendecido y que sería multiplicado en gran manera. Porque esa promesa no solo le había sido dado a él. En este momento Dios se le estaba apareciendo y le estaba diciendo: te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Pero le recordó que esa promesa se le había dado a su padre Abraham. Le dijo: por amor a tu padre, por amor de tu padre te voy a bendecir a ti. Diga conmigo: Dios es un Dios de generaciones. Esto es muy importante que usted y yo lo entendamos esta noche. Porque si el próximo año vamos a continuar caminando con el Señor, Él tiene que entender este punto. Es muy importante. La primera opción cuando Isaac ve la crisis es irse a Egipto. Y esa fue su primera opción en su entendimiento. Pero ya miramos que Dios se le aparece y le dice: hey, no te vayas a Egipto. Quédate ahí en la tierra que yo te dije. Se llamaba esa tierra Gerar. Ahí en Gerar. Y Gerar significa lugar de permanencia. Eso significa Gerar, lugar de permanencia. También significa paradero. Como esos lugares que hay en la carretera de repente y llegan los autos y ahí pasan la noche para no correr peligros. Paradero. También eso significa Gerar, por lo menos esa es la idea. Y también significa grano. Grano en un sentido de un grano, de una semilla. Todo eso significa Gerar. Dios le dijo: quédate allí, quédate en Gerar. Lugar de, ¿no escucho? Lugar de permanencia. Le estaba diciendo: no te vayas a Egipto. No vayas a Egipto, permanece. No vayas a Egipto, permanece. Pero es que en Egipto me pueden echar la mano. Allá vive mi compadre, allá vive mi amigo, allá en Egipto tengo mis cuates y entonces yo quiero ir para allá. El Señor dijo: no, permanece. Quédate en el lugar de tu permanencia. No vayas a Egipto por ayuda. Si tú vas a Egipto por ayuda, me estás desechando a mí. Y entonces obedeció. Donde Dios le dijo que se quedara, él se plantó. Diga conmigo: se plantó. Porque donde Dios nos planta es donde daremos fruto. Lo voy a volver a decir: donde Dios nos planta es donde daremos fruto. No vamos a dar fruto donde nosotros pensemos que es el lugar. Es donde Dios dice: en la obediencia está la bendición. No es donde yo pienso: es que allá me gusta más, es que aquí está mejor, es que allá del otro lado. No, es donde Dios dice: ahí en Gerar, en el lugar de tu permanencia. Así que entonces eso fue lo que hizo Isaac. Él se instaló en ese lugar con fe, con obediencia, porque
necesitamos establecernos, instalarnos, para que podamos fundamentar la palabra de Dios en nuestra vida por medio de la obediencia y de la fe, y entonces podamos tener un fruto. San Juan capítulo 15 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Instalarse significa quedarse en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cómo dije? Quedarse en el centro de la voluntad de Dios. No mi voluntad, sino la voluntad de Dios. El Padre nuestro dice: hágase, Señor, mi voluntad. ¿Así dice? No, ¿cómo dice? Tu voluntad. Tu voluntad, es decir, el centro de su voluntad es igual a bendición. Podemos hacer esa ecuación de una manera muy simple. Y David sabía qué significaba quedarse en el centro de su voluntad. Él sabía. Por ejemplo, en el Salmo 91, versículo 7. Salmo 91, versículo 7 dice: 1, 2, 3. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, ¿dónde estaba David? En el centro. Si David se movía un poquito para allá, llegarían. Si David se movía un poquito para acá, llegarían. Pero si él permanecía en el centro de su voluntad y se plantaba, entonces caerían 1000 y 10,000, pero a él no le llegaría. Fíjate qué interesante tiene lo que dice la palabra, lo que hizo Isaac. Isaac no era un ignorante de estos asuntos, porque él había tenido nada más y nada menos que como padre al padre de la fe. No es el lugar, no es la persona, no son las personas las que nos hacen estar bien o nos hacen fracasar. En realidad es si estás o no estás en el centro de la voluntad de Dios, si estás o no estás obedeciendo al Señor. Eso es todo, porque la obediencia y la fe hacen que seamos bendecidos. ¿Cuántos quieren bendición? Es así de simple. Si tú quieres bendición, permanece, plántate, fundamentate. No digas: es que aquí no me gusta, es que allá está mejor, es que de este lado, es que aquel lado, es que allá está más bonito, es que está muy lejos, es que me da trabajo, es que no tengo dinero, es que. Pretextos. Solo es una cosa: obediencia quiero y no sacrificios. Obediencia. David sabía que si se movía a la derecha, ahí estaban los enemigos. Si se movía a la izquierda, ahí estaban los enemigos. Pero si permanecía en el centro de la voluntad de Dios, caerían 1000 y 10,000 a su diestra, mas a él no llegaría. Que el mundo está en crisis, sí, pero yo estoy en el centro de la voluntad de Dios. Que el dólar subió, sí, pero yo estoy en el centro de la voluntad de Dios. Que aquel está mal, sí, pero yo estoy en el centro de la voluntad de Dios. Y que allá atrás está muy violento, sí, pero yo estoy en el centro de la voluntad de Dios. Pero es que está muy violento el municipio, sí, pero yo estoy en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Bendición. Cuando viene una crisis financiera, relacional, existencial, lo primero que hacemos, sobre todo hablando de finanzas, si viene una crisis, imagínate esa crisis, de repente una crisis financiera, y lo único que tienes es tu diezmo y tu ofrenda. ¿Qué es lo primero que hacemos o que hacen las personas? ¿Qué hacen? Es esconder el diezmo, es guardar el diezmo, es decirle al Señor: Señor, tú sabes mi necesidad, por favor, préstame el diezmo, te lo pago la próxima quincena. ¿Cómo ves? Aunque sea, y si quieres un poquito más, y empezamos a hacer ahí tratos con Dios. ¿Eso es fe? Dígame usted, ¿eso es fe? No, en realidad está poniendo su fe en el dinero, no en Dios. Cuando hay una crisis, es lo primero que hacemos.
Estoy hablando de una crisis financiera, económica, hambruna. Había hambre en la tierra donde estaba Isaac. Y es muy fácil diezmar y ofrendar. ¿Te das cuenta? Dios lo primero que quiere circuncidar es nuestro corazón, precisamente para no tener un ídolo que sea más importante o más grande que Él. Entonces, Dios debe seguir siendo el primero en cualquier circunstancia. Isaac decidió darle ese lugar a Dios. En medio de la crisis que estaba viviendo, él sembró en Gerar. ¿Se acuerda que le dije que significaba grano? Él tomó sus granos y los sembró. Y mire lo que dice Génesis 26, versículo 12-13. Génesis 26, versículo 12 y 13. ¿Cómo dice? 1, 2, 3. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Otra vez. Y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El 13 es muy interesante. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Cómo es esto? ¿Cómo dice la escritura que no decía, no leímos que había hambre en la tierra? No leímos que había hambre en la tierra, no leímos que esa tierra no estaba buena para sembrar. ¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo fue posible que él cosechó 100 por 1? Otra pregunta, ¿Isaac era diferente a los demás? ¿Cuántos dicen que sí? Levante su mano. Gracias, bájenla. ¿Cuántos dicen que no? Levanten su mano. Gracias. Ahora levanten su mano los que nunca quieren levantar su mano, por favor. Diga lo que diga. ¿Era diferente? Sí y no. No era diferente porque él era un hombre de carne y hueso, común y corriente, con una crisis igual como la que algunos de nosotros en algún momento hemos pasado, que anda juntando las moneditas para el colectivo, que anda juntando las moneditas para el kilo de tortillas. No diga amén, por favor. Lo desato en el nombre de Jesús. Pero sé que ha pasado. Son parte de las pruebas en la vida del cristiano. Pero todos solo son eso, pruebas. Si sigue después de 20 años pasando las mismas pruebas, quiere decir que no ha pasado las pruebas. Pruebas. Dice la escritura entonces que este varón fue enriquecido y que ese día cosechó 100 por 1. Entonces no era diferente, pero sí era diferente, porque él era el hijo de la promesa. Dios le dijo a Abraham, su padre: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí es donde entramos usted y yo. Esa bendición nos ha alcanzado. Somos bendecidos, tenemos salvación, tenemos vida eterna, tenemos una casa allá en el cielo. Somos hijos de la promesa también, descendientes de esa promesa. Pero, diga conmigo, pero aquí le va el asunto. Isaac, vamos a suponer que tenía un bulto de semillas. Isaac pudo haberse comido todas las semillas que le quedaban. Pudo haber dicho: a ver, mujeres, júntense por favor, tomen ese bulto de semillas y vamos a hacer un arroz para todos y a ver qué pasa. Ya es todo lo que tenemos, tan, nos lo vamos a comer y que Dios diga. Pudo haber hecho eso. O pudo haber dicho: a ver, todos mis siervos, ustedes cada uno váyase, cáigale a donde quiera, yo ya nomás tengo un saco de semillas y es para mi familia y yo, a ver cuánto nos alcanza. También pudo haber hecho eso, pero no hizo eso. En lugar de eso, decidió creerle a Dios. Y ojo con la fe de Isaac, porque la tierra en donde iba a sembrar no era una tierra que se viera muy bien. Tanto que el primero que hizo era Egipto, no a Gerar. No se veía bien, no era una tierra que diera mucho fruto, no había agua. Pero él le creyó a Dios.
Y entonces tomó y sembró lo que tenía. Y cuando sembró creyendo que daría mucho fruto, Dios lo bendijo al 100%. Eso es por una sola razón. Dios bendice la fe. Dios no bendice la necesidad. Puedes tener 1000 necesidades, pero si no tienes fe para que Dios te saque de esa necesidad y no siembras, seguirá la necesidad. Pero si tú tienes fe, entonces no hay necesidad tan grande, más grande que nuestro Dios. Es un simple acto de fe. Pero ¿cómo cuesta? Y es que así funciona en el reino de Dios. No hay otro método. Dios es glorificado si siembras en medio de la crisis. No hay mérito sembrar cuando tenemos abundancia. El mérito está cuando es como la viuda pobre, que era todo lo que tenía, no como los ricos que echaban de lo que les sobraba. Es un asunto del corazón. En medio de la crisis es cuando la bendición se hace real, es cuando se manifiesta lo que Dios ha prometido. Así que si tienes problemas económicos, es un buen tiempo para comenzar a sembrar, para que el año que viene tengas un nuevo comienzo en el poder del Espíritu Santo y Dios te vaya sacando de todos esos problemas económicos. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hacer notar, antes de ir al asunto de esta prosperidad que Dios está dando a Isaac, que él estaba sembrando en una tierra que apenas era una promesa. Esa tierra todavía no era suya, todavía no se la habían entregado, todavía los filisteos tenían injerencia en ese lugar. Pero Dios le había dicho que donde sembrara le daría la cosecha. Donde siembres, yo te voy a bendecir y yo te voy a fructificar. Así que por cada semilla que sembró, recogió 100 más. Ahora, entendamos el 100%. Entendamos el 100% y voy a regresar al versículo bíblico que leímos, 12 y 13. El 13 sobre todo. Dice, y cosechó aquel año 100%. 100%, el concepto no es únicamente 99 semillas más que la una que tú diste. 100%, es un concepto más amplio. No tiene que ver únicamente con cosas, tiene que ver con la bendición de Dios. Dice, y le bendijo Dios, y le bendijo Jehová. Primero dice el versículo 13, el varón se enriqueció. Es decir, tuvo para eso y mucho más, 100 veces más lo que tenía, se enriqueció. Y luego dice, fue prosperado. Prosperidad tiene que ver con justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fue prosperado. Y dice, se engrandeció. Primero sembró un poquito aquí, pero como después cosechó 100%, tuvo que ampliarse y buscar otros terrenos para seguir sembrando. Se engrandeció. Antes era un don nadie, era un desconocido, pero cuando él le creyó a Dios, entonces la gente empezó a creerle y entonces comenzó a conocer a Isaac. Y entonces le decían, oye, ¿tú conoces a Isaac? ¿Cuál Isaac? Aquel varón que pensábamos que estaba loco. ¿Te acuerdas? Que agarró el bulto de semillas y empezó a sembrar como loco ahí. Todos le dijimos, no, mejor hubieras hecho tortillas a mano, hubieras invitado a un taco. ¿Te acuerdas de aquel loco? Sí. Isaac, el que se le multiplicó al 100%. Sí, ese Isaac. Ah, perdóname, pero ese no es Isaac. Para ti, para mí es Don Isaac. ¿Estamos aquí? Se engrandeció. ¿Quién lo hizo? Dios. Y después dice la escritura, hasta hacerse muy poderoso. Muy poderoso significa que tenía influencia, que aún los reyes venían a verlo, que aún los políticos venían a visitarlo, le preguntaban. Algunos de los que estaban alrededor le tuvieron envidia de lo que pasaba con su vida. Se hizo muy poderoso. Y casi para cualquier cosa que tenían que hacer, tenían que consultar a Isaac. Él no se promovió. Lo único que hizo fue tener fe y sembrar. Crisis. La crisis tú la puedes ver desde una perspectiva, pero esa perspectiva te puede llevar a Egipto, a pedir la ayuda de los egipcios. Pero si tú la ves con los ojos del Señor,
entonces eso te va a llevar al Señor. Porque la bendición del Señor fluye en espíritu, alma y cuerpo. No es únicamente lo que traigas en el bolsillo, es espíritu, alma y cuerpo. Y Él quiere llevarte a niveles que tú jamás hubieras imaginado. Ese próximo año el Señor quiere llevarte a niveles que jamás hubieras imaginado. En la mañana estaba recordando lo que enseñé el viernes a mis discípulos comentábamos con mis discípulos de curso Josué. ¿Hay algunos aquí del curso Josué? Ok, hay varios. Les comentaba que cuando iniciamos hace 12 años, casi 13 en marzo, aquí en Yautepec, en realidad teníamos solamente una carpa allá afuera. Y aquí hay muchos hermanos y hermanas que todavía son de aquella época y se acuerdan. Era una carpa en donde esa carpa había estado en Canadá, luego estuvo en Estados Unidos con varias iglesias. Cuando llegó a México, llegó a Querétaro, de Querétaro la llevaron a Jojutla, de Jojutla estuvo en Cuautla y de Cuautla la trajeron a Yautepec. Puros remiendos, pero bien ungida. Llovía más adentro que afuera. ¿Cuántos aquí se acuerdan de eso? Llovía más adentro que afuera. Cuando hacía viento, los hermanos se tenían que agarrar del poste. Por ahí veía al pastor Oscar volando con las patitas en el aire, los piecitos en el aire, porque la carpa se elevaba. La carpa se elevaba. Ahí estaba Emanuel, Francisco, varios aquí, pastor Simón. Se elevaba. Te voy a ser sincero, cuando yo llegué a Yautepec, yo dije, ¿a poco aquí, Señor? ¿De veras? La obediencia, una medallita. Pero se lo estoy contando para que entienda que esto que hizo Isaac es real, es verdadero. Pasó en ese terrenito, y luego este terrenito, y luego el de allá atrás, y luego ahorita seguimos pagando el de adelante, por si tenía el pendiente, seguimos pagando el de adelante. Pero todo ha sido en fe, todo ha sido en la fe del Señor, creyendo que si me quedo en el centro de la voluntad de Dios, entonces caerán 1,000 y 10,000 a mi diestra. Y lo he visto caer 1,000 y 10,000 a mi diestra, y Dios me ha guardado. Quédate en el centro de la voluntad de Dios. Donde Dios te diga que te quedes, ahí quédate. No le digas al Señor, yo quiero allá, yo quiero acá, yo quiero así. O obedecemos o no obedecemos. Es así de simple, así de sencillo. Acabamos de multiplicar el miércoles pasado una zona, la zona 3, y hoy estamos recibiendo como primer culto, pero la primicia se la vamos a dar al Señor en enero, pero como primer culto la zona 8. La zona 8, denle una ofrenda de palmas al Señor por la zona 8. El Señor ha hecho grandes cosas. El Señor, es la tercera vez que se multiplica la zona 3. Felicito al pastor Simón, a la pastora Chuy, a todo el liderazgo y a todos los hermanos que quedaron en una y en otra zona, porque sé que van a tener la madurez suficiente y la obediencia, como dice la palabra, de permanecer en el centro de la voluntad de Dios, sin pretextos. Eclesiastés, capítulo 11, versículo del 1 al 6. Es interesante ver cómo Salomón, el rey más sabio que ha existido, y por cierto muy rico, muy próspero, está hablando de prepararse por el mal que puede venir a la tierra. Y él dice, un simple acto, sembrar. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Fíjense cómo empieza. Echa tu pan sobre las aguas. Vamos a pensar en una telera sin jamón, solo la telera. Usted toma la telera y lo que está diciendo es, pon tu pan sobre las aguas. Lo pone sobre el agua. Se siembra esa telera solita, se mete en el agua y después sale un árbol de teleras. No, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa telera? Se remoja, va flotando y por el río se va despedazando y los peces se van
alimentando. Eso es lo que pasa de una manera literal. Vamos a suponer que no era la telera, que eran los granos de trigo. Usted pone los granos de trigo, echa su pan sobre las aguas. Literalmente los está perdiendo, literalmente, porque esa telera nunca va a regresar propiamente esa telera. Pero ¿qué tal después si se come uno de esos peces que se alimentó con la telera? ¿Estamos acá? Echa tu pan sobre las aguas. Estás haciendo una forma de siembra, una forma de siembra. Y luego dice ahí, después de muchos días lo hallarás. Obvio que no será la misma telera, pero puede ser una mojarra de este tamaño en tu plato por la telera que echaste en el río y que engordó y que creció. Y luego dice el versículo que sigue: reparte a 7 y aún a 8. Dígame conmigo: 7, 8. 7 es completo, 7 significa terminado, y 8 es nuevos comienzos. Significa que cuando hayas acabado de repartir, vuelve a empezar. Cuando hayas acabado de sembrar, vuelve a sembrar. Nunca debemos de dejar de sembrar. Dice: si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Y a él le doy toda la gloria y toda la honra. No me estoy colgando ninguna. Aplica la abundancia, es en Salomón. Pero él dice el método para que entonces podamos tener siempre bendición. Siembra en la mañana, siembra en la tarde, reparte a 7, reparte a 8. Si ya sembraste, vuelve a empezar. Tú no sabes en qué momento le vas a dar un vaso de agua a un ángel. Tú no sabes en qué momento vas a hospedar a un ángel. Ayuda, siembra, da. Y ahorita que dije da, me acordé de un boxeador que era muy bueno, Salvador Sánchez. ¿Cuántos se acuerdan de Sal Sánchez? Bueno, los de mi rodada se acuerdan, los demás no creo. Pero lo acorralaban en las cuerdas y un día lo entrevistaron y le dijeron: nosotros vemos que cuando te acorralan, tú de repente te quedas quieto y empiezas a repartir. ¿Cuál es tu estrategia? Dice: mi estrategia es salir dando. Me aconcho y de repente veo, y de repente le suelto un montón, y por lo menos se hace a un lado. Ya no me siguen dando. Si le pego uno, pues ya la hice, pero si no, por lo menos ya no me tiene acorralado. Y es así como funciona. Si el enemigo te acorrala con tus finanzas, con tus asuntos, con tus crisis, pues aplica la de Sal Sánchez. Tienes que salir dando. Dile al que está a tu lado: sal dando. Sal dando, porque ese es el principio del 100 por 1. La fe es probada cuando no tienes, no cuando tienes. Ese es el principio del 100 por 1. Y yo te quiero decir que lo que siembres en el reino siempre va a producir fruto, siempre. Porque en el Señor siempre lo mejor está por venir. En el Señor lo mejor está por venir, siempre. Este año fue excelente, tuvimos bendición, pero puedo decirlo bíblicamente que el siguiente año viene lo mejor de Dios. Porque en el Señor siempre lo mejor está por venir. Así que esa fue la siguiente cosa. La última cosa que Isaac hizo fue decirle a sus siervos que cavaran un pozo. Cavó un pozo. Génesis capítulo 26, versículo 32. Ayúdeme por favor. 1, 2, 3. Otra vez, parece aguacero eso. 1, 2, 3. Hemos hallado agua. ¿Cuánta fe? ¿Cuánta fe? Era una tierra donde había hambruna. Imagínense la extensión para que entonces Isaac les dice: caven un pozo. ¿Dónde? No sé, caven un pozo. Tenían que depender de Dios, porque podían hacer un hoyo aquí, un hoyo allá y otro hoyo allá. Pero exactamente donde hicieron el hoyo, brotó agua. Eran expertos topógrafos, conocían los mantos acuíferos, sabían en dónde estaban los veneros. No, solo tuvieron fe y obedecieron. Palabra sobre. Necesitamos cavar propio pozo, porque pozo
significa intimidad con Dios, una relación con el Espíritu Santo. Cuando tú y yo tenemos una relación con el Espíritu Santo y todos los días le rasco un poquito y todos los días le echo una palada, todos los días le avanzo, va a llegar un momento en que el agua brota. Y cuando el agua brota, Dios me entrega las llaves de la revelación que el Señor nos ha dado para abrir puertas, para abrir lugares, dimensiones espirituales que estaban tapadas para nosotros, incluso para nuestras generaciones. Estaban tapadas, estaban cerradas. Y así como hay maldiciones transgeneracionales, también puedo recibir las llaves de bendiciones transgeneracionales. También. Así dice la palabra en Mateo 16, 19. Y a ti, diga al que está a tu lado, a ti también. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez para que se la crea. 1, 2, 3. Amén. Si tú atas algo aquí, inmediatamente es atado allá. Si tú desatas algo aquí, inmediatamente es desatado allá. Se llama poder, se llama autoridad, se llama respaldo, se llama herencia, se llama soy un hijo de la promesa, soy un hijo de Dios. Y lo que digo, mi Padre lo respalda. Atar y desatar. Atas a esa persona que no ha venido al camino. Cuando tú la atas en la tierra, en el cielo está atado. Y no hay poder que lo pueda desatar. Está atado. Cuando tú desatas bendición aquí en la tierra, en el cielo se desata esa bendición. Y no hay poder que pueda quitar esa bendición. Amén. Vemos a Isaac, vemos a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando los hijos de Jacob vienen para que los bendiga, entonces reciben la bendición de Isaac. Cuando Isaac fue con su padre, él recibió la bendición en lugar de su hermano. Y así, porque lo ató y lo desató. Y entonces el cielo respalda. Se llama revelación. Son las llaves del reino que Dios te entrega cada día que tú y yo estamos cavando ese pozo, ese pozo, ese pozo. Ahora entienda esto. Vamos a entender esto. Hay pozos o hay puertas, hay llaves que han estado cerradas para nuestras generaciones, así como también lo estuvieron cerrados para Isaac. Si se fija en el versículo 15 de Génesis 26, ahí en este pasaje que estamos leyendo, dice la palabra: y todos los pozos que habían abierto los criados ¿de quién? De Abraham su padre. Otra vez. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Los filisteos son sinónimos siempre en la Biblia de los enemigos de Dios. En el caso de los filisteos expresamente demonios. Los demonios vienen y tapan esos pozos de revelación. Y por eso a veces en las generaciones hay como una oscuridad entre una generación y otra, de bendición, de la falta de la palabra, porque el enemigo se encarga de ese trabajo. Pero lo que está diciendo la palabra es que nosotros estamos recibiendo esta bendición. Esos pozos fueron cerrados para Isaac también, pero Dios nos da las llaves a esta generación. Está aquí la generación de Cristo. Tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da las llaves, y ese poder y esa unción y esa bendición y esa prosperidad se va a manifestar a la iglesia, y lo que por muchos años estuvo oculto, Dios lo va a destapar. Pero se necesitan siervos que caben pozos, siervos que caben pozos, siervos entendidos de los tiempos y que caben pozos, y que todos los días caben el pozo, para que entonces el agua brote, el agua fluya. Encontré una palabra profética para esta generación, y está escrita desde hace muchos años en Deuteronomio capítulo 28 versículo 12 al 14.
Te abrirá Jehová su buen tesoro. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Es una palabra profética para esta generación. Dios te va a abrir su buen tesoro, pero no te tienes que apartar ni a diestra ni a siniestra. Es decir, permanecer en el centro de su voluntad. No apartarte ni a diestra ni a siniestra para ir a dioses ajenos. No. Permanecer en su voluntad. Y dice ahí la palabra que esta bendición es mucho más que cosas, porque su buen tesoro es el cielo. ¿Cuántos van a ir al cielo? Entonces ya tenemos nuestra mayor bendición. Lo demás son añadiduras. No tiene por qué afanarse, no tiene por qué matarse por las añadiduras. Bendiga a Dios por las añadiduras, pero busque al Señor primero, porque su buen tesoro es el mismo cielo en la tierra. Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Santiago, capítulo 2, versículo 5, dice que somos ricos en fe, ricos en la fe. ¿Cuántos son ricos en la fe? El justo por la fe vivirá. Si tú tienes fe, estás vivo. Si no tienes fe, te estás muriendo. El justo por la fe vivirá. Cuando nosotros entendemos este concepto, entonces nuestra mente comienza a ser transformada. Y conforme vamos cavando el pozo, teniendo una relación de intimidad con Dios, Dios nos va dando revelación, y entonces esa revelación va haciendo que el espíritu de nuestra mente sea renovado. Y al renovarse el entendimiento, se renueva todo, porque en ese sentido somos lo que pensamos. Si tú piensas que eres pobre y que a ti nada te va a alcanzar y que siempre vas a estar mal, conforme a tu fe será hecho. Pero si tú piensas que Él te puede bendecir, que Él te puede sacar de ese problema, que Él te puede ayudar en esa crisis, conforme a tu fe también será hecho. Somos lo que pensamos. Por eso es importante cavar el pozo todos los días hasta encontrar la revelación. Lee la palabra hasta que te salte una palabra y Dios te esté hablando, pues. No leas de corridito la Biblia y nada más como para cumplir una religión. Abre tu corazón, abre tu entendimiento y dile: Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Revélame tu palabra hoy. Y Dios te va a dar ahí una palabra que impacte tu corazón, que impacte tu mente, que cambie tu pensar. Si no lo hacemos de esa manera, nos podemos convertir en fariseos religiosos. Pero tú y yo tenemos al Espíritu de Dios. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Quiero hacer un ejercicio antes de irnos. Isaías 45 del 1 al 3. Póngamelo ahí en la pantalla. Isaías 45 del 1 al 3. Dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Espéreme ahí. La Biblia dice que podemos orar con la palabra, orar con el entendimiento. También la Biblia tiene una cantidad de promesas como esta, la cual nos podemos apropiar. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, yo sí, mi Padre es el Señor. ¿Usted? Todo lo que dice la palabra es para mí también. ¿Ok? Bien. Entonces usted y yo vamos a hacer este ejercicio. Así dice Jehová a su ungido, a Santiago. No quiere decir que usted va a decir a Santiago. Usted póngale su nombre. Y luego vamos a seguir leyendo. ¿Ya estamos? Ok. 1, 2, 3. Así dice Jehová a su ungido, a Santiago, al cual
tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová tu Dios de Israel, el que te pongo nombre. Él te puso nombre y te dio su nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Así que puedes tomar esa promesa, puedes orar esa promesa, o puedes decir todos los días: pobre de mí, nadie me quiere, estoy muy mal, no tengo oportunidades, y seguir lamiéndote las heridas ahí en donde tú quieras lamerte las heridas. Qué flojera. Pero si eres un hijo de Dios entendido y sabes de lo que estamos hablando hoy, entonces tú tomarás lo que dice la palabra y harás lo que Isaac hizo. Isaac levantó un altar, invocó el nombre del Señor, plantó allí su tienda y cavó un pozo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tengo aquí? ¿Estás seguro que es un billete de 50? ¿Quién lo quiere? Todavía no dije que pases. Espérame. ¿Quién lo quiere? Espérame. Así como está, arrugado, azotado, mugroso, revolcado, lo revolqué. ¿Todavía lo quieres? ¿O ya no? Ten. Guarda tu diezmo. No te hagas el loco. ¿Por qué todavía lo quiso? ¿Por qué todavía lo quería? Porque todavía valen los 50 pesos, aunque esté revolcado, mugroso, tirado y arrugado. Así como nosotros. Todavía valemos la sangre de Cristo. No importa cómo el mundo te haya traído, no importa cómo te haya ido este año, no importa, Dios te sigue amando de la misma manera. Para Él sigues valiendo exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Dios lo único que quiere es que usted y yo obedezcamos y tengamos fe. Y entonces Dios nos va a bendecir y nos va a abrir su buen tesoro. Y así como Abraham, si usted y yo levantamos un altar, si usted y yo, ¿qué más? Invocamos su nombre. Si usted y yo nos plantamos, si usted y yo cavamos un pozo, tenemos una relación todos los días con Él, entonces no habrá nada ni nadie, no habrá ninguna crisis, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada que te pueda separar del amor de Dios. No te equivoques, no te equivoques.